Gracias por la presentación. Como no queremos cansarles con largas explicaciones antes de la visión de la película, simplemente me voy a limitar a describir brevemente de qué va el libro, porque la película se basa en la novela Guantes Rojos. Poco después de la sangrienta represión de la revuelta de Hungría, se llevó a cabo en los países del bloque soviético una casa del contrarrevolucionario que llevó a cientos de miles de personas, bajo las acusaciones más absurdas, a la cárcel. Toda una generación de intelectuales y profesionales libres, fueran comunistas o no, desapareció en las cámaras de tortura y campos de trabajo forzado. Saber de sus destinos es un primer paso para comprender la historia de Europa Oriental, y Guantes Rojos será un libro de referencia para esto. Pues Ignaz Schwarzner, miembro de la minoría alemana de Rumanía, ha recreado en esta impactante novela sus años en los sótanos de la Seguridad, reconstruyendo con escalofriante precisión los métodos de reducción total del individuo y describiendo sin tapujos su propio camino hacia el derrumbe. Acompañar al protagonista paso a paso en este camino, cuyo final es el desmoronamiento psíquico de este chico culto e inteligente que narra en primera persona su gran época, así llama en la primera frase del libro el periodo de pruebas que la aguarda, constituye una verdadera conmoción. Pues para el estudiante de hidrología y fundador de un círculo literario en la Universidad de Cluj, es esto un proceso en el que primero se le nubla la mente y después se le anula la voluntad. Cito un breve pasaje del libro. Me acosan de tal modo que oigo zumbar a ángeles de fuego. No hay un minuto en el que no me echen mano. Me siento en el extremo más apartado de la celda, sobre el cubo que hace de orinar, y observo la ratonera en mi cabeza. Se agita por las ratas, cuyos cuellos sangran atrapados en la pinza de hierro, mientras el cuerpo se aparta danzando. Estas visiones del chico tienen un origen muy real. Las ratas están en la celda oscura y minúscula, donde el joven está encerrado durante 2 años, sin permiso de patio. Las privaciones y humillaciones diarias de la vida carcelaria solo son atenuadas por los compañeros de celda, que a su vez le espían hasta en sus sueños. Si infringe las estrictas normas carcelarias, es confinado en un estrecho armario. Una parte especialmente pérfida de los interrogatorios consiste en la discusión de los libros del joven intelectual, que también se han vuelto sospechosos. El avesado lector de Goethe y Kant, de Nietzsche y Thomas Mann, lo mismo que de Marx y Lenin, argumenta brillantemente con sus torturadores. No sirve de nada. Tampoco sus lecturas ya le pertenecen. Al cabo de meses de interrogatorios brutales y falta de sueño, está dispuesto a colaborar. Delata a sus amigos, a su hermano. Su juicio sigue el guión de las farsas judiciales estalinistas. Guantes Rojos trata de un juicio político, sí, pero esta es solo una parte de la historia. Las secuencias de la cárcel, de corte más reflexivo, se alternan con flashbacks al pasado, donde rememoran escenas de la vida familiar y amorosa, aportando a la novela una gran sensualidad y colorido, además de un ritmo vivo y excitante. De los recuerdos de una excursión con la universidad, de un baile popular que visitó con su madre o del primer abrazo con la novia, se compone un amplio y bien observado panorama social. Una pequeña crónica
de la minoría alemana en Rumanía, que está contada con una fuerza de expresión, una profundidad psicológica y una tensión dramática extraordinarias. Schladmir posee un gran don narrativo, a la vez de que dispone de un lenguaje enormemente rico del que brotan las metáforas con naturalidad. En una prosa vibrante de intensidad despliega los más diversos registros, sin olvidarse del humor. Sin embargo, Guantes Rojos no tuviera la relevancia política que tiene si no contara con un valor añadido. Su impresionable antihéroe es perfectamente consciente de las consecuencias de su cambio de rumbo. De ahí que el sentido de culpa que le embarga desde el momento en el que comete su supuesta traición casi le vuelve loco. Schladmir somete a su personaje y a sí mismo a un radical examen de conciencia donde no caben justificaciones ni perdón. No hay vuelta a la normalidad. Ya no hay paz para este joven intelectual, después de haberle fallado a los suyos. Solamente le queda aguantar su desgracia y el pragmático consuelo del párroco Kaltbrunn, que cito: hay una energía para la desgracia que se agota, porque las víctimas no quieren sufrir más. El autor de esta novela guardó silencio durante 40 años. Tras ser puesto en libertad, Eginald Schladmir, el escritor en ciernes, enmudeció. Volvió a la escritura por desesperación, como él mismo afirma. Pero desde que se publicó Guantes Rojos, en 2002, ha sido objeto de ataques hostiles y acusaciones de traición por parte de sus antiguos compatriotas. Las víctimas oficiales del régimen comunista, que callaron igual que él, levantan ahora el dedo y le señalan. Schladmir no quería ser víctima, quería romper el silencio y llamar las cosas por su nombre. De paso, ha escrito una gran novela. Y sin más, pasamos ya a la visión de la película. Espero que la disfruten. Yo iba a decir que normalmente las adaptaciones del libro son muy controvertidas. Yo no he leído el libro, ojalá lo pueda leer pronto. Y creo que si no hubiera sabido que está basado en un libro, no sé, veo el lenguaje cinematográfico, creo que está muy bien empleado para el tema de la película, aunque hay muchas conversaciones en torno a la filosofía, a la política, y creo que está muy bien. La pregunta es, ¿cómo de difícil ha sido descartar partes del libro, que ya digo que no he leído, adaptarlo al lenguaje cinematográfico? ¿Cuál ha sido su prioridad en eso? Pasar de la película de un libro a una película siempre es un camino muy largo. Es un camino además a veces tremendamente complicado. Y además, pues hay que contemplar una gran diversidad. Cuanto más diverso y más complejo es el libro, tanto más difícil es reducirlo a una película. Porque por un lado se trata de una reducción, reducimos, pero también supone un enriquecimiento hacer una película, porque uno hay que concentrarse en lo esencial, hay que reducir a lo esencial y hay que narrar la historia situada, digamos, en una determinada época, y el tiempo que dispongo para la narración son 2 horas.
porque a veces la novela narra 2 siglos, pero luego tenemos que reducirlo a 2 horas, y esta novela, por supuesto, tiene que convertirse en una película. Es tremendamente complicado. Y la esencia de esta novela la he intentado reproducir. Pues Ignaz Schlatter, que es el autor, lo puede decir, digamos, si él coincide con esta idea. Yo he tenido experiencias con el mundo de las películas, he visto festivales de cine, por ejemplo, he estado en Brasil y he tenido sorpresas. A veces tenemos un libro que es un éxito y es un bestseller y facilita la labor del cineasta. En este caso ha habido 4 representaciones en Sao Paulo, en Brasil, y estaban llenos hasta la bandera los cines y los festivales. El público entendió muy bien la película, aunque Brasil está muy lejos de Rumanía y no tiene las mismas experiencias. Y el resultado para mí ha resultado sorprendente. En una de las representaciones participó un editor brasileño muy importante, y después de haber visto la película, este editor llamó prácticamente a la editorial en Viena, compró los derechos y ha decidido hacer una versión portuguesa del libro. Es justo lo contrario a lo que ocurre normalmente, es decir, que bueno, pues la película ha lanzado la traducción del libro. Yo no sé cuántas veces ha visto la película, pero lo que sí me gustaría saber es, del visionado de hoy, ¿qué momento, qué fotograma o qué espacio es el que hoy, con el que hoy se ha sentido usted más cercano, más próximo, o le ha llegado más? Bueno, me gustaría contestar de la siguiente forma. La película de Radu Gabrea es muy cercana a la realidad, está quizá demasiado cercana a la biografía y está muy cercana a mi vida. No hay una sola escena que me conmueva. He visto 5 veces la película y todo me conmueve, sobre todo la escena en la que él que me cierra entre sus brazos y me ve en la nieve después de 2 años. Todo ello me afecta mucho emocionalmente, y quiero volver a decir algo sobre esta película. Es muy cercana a la realidad, muy cercana a la biografía y muy cercana al libro. No hay ninguna escena en el libro que no me hubiese conmovido, porque se trata de recuerdos biográficos. Todo ello me conmueve al verlo en la película. Eso es algo que quiero decir, y me gustaría añadir además lo siguiente. Radu Gabrea es amigo mío, nosotros nos tuteamos. A mí no me gusta tutear a la gente, a veces a uno le gustaría incluso tratar de usted a la propia mujer. Y Radu, como estudiante, ha estado, bueno, pues en prisión durante muchos meses, al mismo tiempo en el que yo estaba en prisión, porque él era un joven de 18 años, yo por aquel entonces tenía 22, 23 años. Y en esta película no me he inmiscuido. De repente me dijeron: la película está lista. Yo sabía que él iba a hacer la película sobre mi libro.